porque todos queremos lo mejor, ¿sí o no? Amén. A todos nos gustaría beber agua en un vaso limpio por fuera y por dentro, ¿no? No solamente que esté limpio por fuera. Si está sucio por dentro, ya no te apetece beber, ¿sí o no? Y así. Entonces, vamos a ver, querido hermano, el significado de la palabra del Señor en esta tarde. Hay algunos puntos, ¿verdad?, importantes, queridos hermanos, donde tenemos que ver con la Biblia. Y nos vamos a ir a un punto muy importante, querido hermano. Hay 3 puntos para tocar. Amén. Y esos 3 puntos están relacionados con una enseñanza que el Señor transmite a través de Mateo 6:6. Amén. Pero nosotros hay 3 puntos muy importantes que creo que no me va a dar tiempo tocar los 3 puntos, porque el primer punto es: Dios se agrada de la verdad en lo íntimo. Amén. Quiero que te quedes con eso. Dios se agrada en la verdad de lo íntimo. Segundo punto: el Señor conoce el corazón de los hombres. 2 puntos. Busca a Dios de corazón, produce respuestas de Dios. Amén. Hay 3 puntos, ¿vale? No sé hasta dónde vamos a poder llegar. Amén. Pero yo quiero en esta tarde centrarme, queridos hermanos, en un paso muy importante, que es en el Salmo 51:6. Podemos leerlo, y nuestro hermano lector. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Amén. Vuélvelo a leer para que se quede en nuestro corazón. Venga. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Amén. Aleluya. Ahora nos vamos a Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre. Aleluya. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada Amén. día. Amén. Solo. Bueno, hemos leído, ¿verdad? Dios se agrada en la verdad de la intimidad. Amén. Un punto muy importante, queridos hermanos. En el 51 hemos leído: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me ha hecho comprender sabiduría. Qué bueno es. Amén. Es bueno orar, pero no rezar. Hay quien reza más que los curas. Mi mamá, que Dios la tenga allí en su gloria, cuando empezábamos a pedirle cosas y no nos la daba y nosotros insistíamos, me decía: deja, niño, de rezar tanto, hijo mío, que rezas más que los curas. Bueno, pues esto es muy importante, queridos hermanos. El saber orar es un paso muy importante. Cuando usted ore,
Dice la palabra del Señor, hemos leído que cuando tú ores, dice que te metas en tu cámara secreta. Y eso lo hacemos, ¿sí o no? Lo hacemos. Pero también hemos leído que no repitamos muchas palabras repetidas, como por nuestra persistencia y por nuestras palabras repetidas, Dios nos lo va a dar. Y cuando Dios te tiene que dar algo, no hace falta ni que nos pida, porque ella sabe de la necesidad que tenemos, queridos hermanos. Pero nos dice claramente, queridos hermanos, la palabra del Señor, que ama la intimidad, queridos hermanos. Y cuando hay en la intimidad hay sinceridad y verdad, queridos hermanos, delante del Señor, que no hay nada oculto, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Dice: escuadriña, oh Jehová, y pruébame y examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando uno está delante de Dios, como Él, no tenemos que escondernos, porque no podemos escondernos de la presencia del Señor, queridos hermanos. Amén. Hay muchos que se creen que porque ha pasado una semana, que ya no tiene necesidad de ponerte a cuenta con el Señor. ¿Te crees que Dios no te ha visto el paso que dar o lo que hay en tu corazón? Eso ha dicho el proverbio, queridos hermanos. Dice en Proverbios, queridos hermanos, no en los Salmos, perdona, Salmos 26:2: escuadriña, oh Jehová, y prueba y examíname lo íntimo de mi corazón. Amén. Ahí hay palabras, queridos hermanos, que no hay ocultismo ninguno, sino que se presenta tal como Él, queridos hermanos. ¿Sabes qué le pasó a David? Hay una historia preciosa, queridos hermanos. En segunda de Samuel 12:1, vamos a leer la palabra y mire usted bien. Y era un hombre que buscaba a Dios. David era un hombre que tenía mucha oración delante de Dios, mucha intimidad con Dios, de tal manera que la palabra lo declara que era el hombre según el corazón de Dios. Amén. Lo escuchó bien, ¿no? Pues mira lo que ha hecho y lo que ha escondido por tiempo en su corazón. A ver lo que nos dice. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Sigue, por favor. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con su hijo, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Amén. Es decir, el pasaje y lo que estamos hablando es que Dios conoce lo íntimo. Amén. Amén. Hizo cosas que la pudo ocultar delante del pueblo. Pasando el tiempo, queridos hermanos, como si ya hubiese pasado la gravedad. Y cuando se ponía en secreto a buscar a Dios, Dios estaba esperando, conociendo los hechos de él,
que se arrepintiera del hecho que había hecho y se lo pusiera delante de Dios. Porque delante del pueblo te puedes esconder, pero delante de Dios no hay que se esconda, queridos hermanos. El relato nos dice que Natán, el profeta, pasando el tiempo, lo coge Dios, hermanos, y lo envía a la casa de David. Y empieza a contarle, hermano, una historia. Como Dios le había dicho. Había dos hombres, un rico y un pobre. El rico tenía mucho ganado, tenía vacas, tenía de todo. Y había uno, pobre, que la había criado, tenía solamente una ovejica, que la había criado, que se había admirado en ella, que había comido con ella, con sus hijos, que la tenía como una hija. Y pasando un caminante, no era ni cualquier, un importante, un caminante, dice, se podía haber cogido una vaca o hubiera cogido cualquier corderita que tenía aquel hombre y lo hubiera hecho. Pero no, se encaprichó en la ovejita del pobre y matándola, dice, le dio de comer. Y este hombre, antes que acabara la historia, David se enciende en furor, se enciende en juicio y en razón, y le dice, ese hombre es digno de muerte. Y le dice Natán, pues ese eres tú que has matado a Urías. Amén. Te has quedado con la mujer de él, has cometido adulterio, has matado a su marido y lo tienes escondido. Mas ahora la tienes como mujer. No te sirve que ore al Señor si no hay sinceridad y no hay verdad, querido hermano, en tu corazón. Que no te sirve que ores. Eso es lo que nos está haciendo ver la palabra santa del Señor, queridos hermanos. Que la importancia para coger la mano del Señor en la oración es que tú estés limpio con un corazón sincero delante de Dios, que no tenga nada que ocultarle a Dios. Si has cometido una falta, has cometido un pecado, pónselo delante de Dios para que Dios te perdone. Porque Dios perdona, querido hermano. Porque Dios tiene misericordia. Pero no vivas como ocultándoselo a Dios como el tiempo ha pasado. No. Cuando el pecado se oculta, cuando el pecado se oculta, dice, porque los días y la noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad del verano. Mire lo que pasa cuando uno oculta las cosas delante de Dios. Mi pecado te declararé. Aquel que entiende que se está secando, querido hermano, porque no hay sinceridad delante de Dios, hermano, empieza a venir los problemas y empieza a venir las sequedades, como la sequedad que seca el verano. Toda la hierba la seca, querido hermano, porque no llueve. El sol le golpea y se seca. Así en él que oculta el pecado delante de Dios, se va secando, se va apagándose, querido hermano. Pero ¿sabe lo que dice? Mi pecado declararé y cubriré mi iniquidad. Se lo voy a exponer a Dios, porque poniéndoselo a Dios, Dios es grande en misericordia. 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 Él cambia mis transgresiones. Jehová perdona la maldad de mi pecado. Porque en cada pecado hay maldad. ¿Qué quiere hacer pecado? Quiere que me aleje de Dios. Y Dios quiere acercarse a ti. No dejes que el pecado te hunda ni te seque. Dice, hay un salmo, dice, Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad.
¿Sabes que Él no puede mentir? Dios no puede mentir. Él dice que el que sea culpable, Dios lo va a declarar culpable. Pero el que sea inocente, Dios lo va a declarar inocente. Amén. Y en esta tarde, ¿qué decía, querido hermanos, el Salmo? Escuadriña, oh Jehová, y pruébame y examíname en lo íntimo. Y en mis pensamientos y mi corazón está delante de ti, Señor. Si he cometido falta, aquí estoy, Señor. Confieso que he pecado. Confieso que no estoy bien delante de ti. Y no hace falta, hermanos, ni pegarte tantas horas de rodillas, ni irte a las plazas como hacían los escribas y fariseos para ser vistos de la gente. Que hoy más de 4 siembran del mismo estilo, queridos hermanos. Siembran para que lo vean. Para que lo vean. Para que digan, qué buen cristianico. Pero ¿cómo eres delante de Dios? ¿Sabes que los escribas y fariseos iban desde mañana y se ponían filaterías? Que eran cuerdas de cuero, queridos hermanos. Que tenía unos frecos y se le ponía en la frente y en los brazos. La mojaba y cuando el cuero se moja se estira, ensancha. Y ellos se las ponían de esa manera, mojadas, ensanchadas, se las ponían para cuando se iban a las plazas y el sol empezaba a pegarle. Aquel cuero se incrustaba en su piel y en sus brazos. Se iba encogiendo. Se veía cómo se metían dentro de la piel. Pero allí estaban para ser vistos de los hombres. Y iba orando por todos aquellos que pasaban. Si pasaba el Antonio, iba diciéndole, bendice la casa del Antonio. Si pasaba el Félix, bendice la casa del Félix. Si pasaba el Isidro, bendice la casa del Isidro. Para que ellos lo escucharan. Pero lejos estaba de la presencia del Señor. Por eso dice el Señor, tú cuando ores, no seas como ellos, sino métete en tu aposento. Sin fedaterías, sin apariencias. Métete en tu cuarto. Cierra la puerta. Y en lo secreto. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? ¿Alguien me puede decir lo que es el secreto? Donde nadie te ve, pero hay uno que sí. Ahí está Dios, queridos hermanos. En lo íntimo, en lo secreto. Tú cuéntame lo que te pasa. No encubra tus debilidades. Cuéntaselo al Señor. Es el secreto de que Dios puede administrar. ¿La tiro o no la tiro? Amén. Me estáis haciendo sudar hoy, Hay muchos que se pegan 2 y 3 horas y se levantan peor que se han puesto. Porque solamente quiere beneficios. Darme, aguarda, darme, aguarda, bendice a esto. Él está para guardarnos sin que nosotros le pidamos. Dice, yo guardaré como las niñas de mis ojos. No hace falta que tú le estés insistiendo, aguárdame. ¿Para qué esa petición? Más bien dile, Señor, fortalece mis debilidades. Padre, que he caído. Que se vea el dolor en tu corazón. Examíname tú. Amén. Deja que Él te examine. Amén. Y guarda silencio en vez de estar hablando delante de mí. ¿No has visto que cuando callas recibes y te quebrantas y lloras? Con un simple pensamiento dice, es que
he pensado, no, Dios te ha tomado y Dios te está tratando. Y Dios te está ministrando. Y lo que no veías antes de ponerte de rodillas lo estás viendo porque está a los pies de Dios. Y Dios no tiene sombra de variación. Dios no confunda a nadie, sino el Espíritu que está en nosotros toma de Él y lo revela a nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es, hermano, encontrar el secreto de la oración! Tiene que haber sinceridad. Si no hay sinceridad, no te pongas de rodillas delante de Dios, porque Dios no te va a escuchar. Yo alabo a Dios. Qué bueno es Dios de verdad. Aleluya. Segunda de Reyes. Dios es muy común. De verdad, tiene mucha misericordia. Así, para con todos nosotros. Segunda de Reyes 23. Pon mucha atención, por favor. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, precioso, y la casa de sus armas, y todo ¿Eso lo es que había. segunda? Segunda de Reyes 23. No, 3, perdón. Me he equivocado. 3, versículo 3. 23. Es que Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que andando delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. amén. ¿Sabéis de lo que está hablando, verdad? Iba a morir. ¿Por qué? Había descuidado. Y le tiene que mandar al profeta. Y le tiene que hablar. Pero él, cuando ha cogido la palabra, este hombre que ha andado delante de Dios, ¿usted se cree que no oraba a Dios? ¿Y qué resultado tenía? Negativo delante de Dios. Pero ahora aquí dice, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria. Amén. Que hagas memoria. Que he andado delante de ti en verdad. Con íntegro corazón he hecho tantas cosas que a ti te han agradado, que tengas misericordia, dice Dios, y escuchó la oración de Él. ¿Cuántas veces te levantas sabiendo que no has recibido nada? Pero cuando tenemos la intimidad de Dios, le decimos, Señor, acuérdate. Amén. Cuando estamos malamente, hermanos, porque no siempre se va a estar en la cumbre del monte. A veces bajamos a las faldas del monte, donde están las debilidades, donde están los desánimos, queridos hermanos, donde están los peligros. Pero siempre Jehová nos guarda. Siempre Jehová estará atento. Amén. Y Dios bendice a aquellos que le ponen el corazón delante de Dios. ¿Cuántos quieren esta tarde ser sincero en su corazón? No hace falta que sepa muy bien orar. Me he encontrado a muchos hermanos que me dice, hermano, me atribulo. ¿Por qué, hijo? Porque yo escucho a fulano. ¿Cómo ora, Dios mío? Parece un ángel orando. Ve a otro, Dios mío, abre su boca y parece que se abren los cielos. Y yo no sé orar.
hace falta conocer al dueño de la oración. Qué bueno. Qué No hace bueno. falta, queridos hermanos, Qué bueno. no hagáis pues semejante a él, porque vosotros, vuestro Padre sabe de qué necesidad tenéis antes que vosotros las pidas. Retiro. Hay más cuidado. Esta va de regalo, esta no la voy a cobrar. Hay más cuidado de los niños pequeñitos que no saben hablar que de aquellos que ya saben pedir. Porque los que no saben hablar, tú cuidas de ellos. Y no te hace falta que te pidas agua. Tú ya sabes lo que necesitas. Amén. Qué bonito. Gloria a Dios. Pero que ya sabe hablar, está esperando. Santo. Te confías, tienes que darme agua. Escucha, alegría. Toma. Qué bueno. Muchos no saben hablar, pero saben ponerse a los pies de Dios. ¡Ey! Lo importante es ponerse a los pies de Dios. Que no sea un maestro, que no le va a enseñar nada a Dios, hermanos. Que ella sabe de lo que tenemos necesidad. Amén. Qué buena. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puertecica, ora a tu Padre Amén. en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Aleluya. Santo. Qué bueno el Señor. Qué bueno. Gloria a tu nombre. El Señor Jesús nos recuerda este pasaje, que las historias nuestras son anticipadas cuando oramos delante de Dios. El triunfo de la cruz no fue la cruz, fue el primero a aceptar la sentencia. Amén. Para ir a la cruz tuvo que ponerse de rodillas delante del Padre. Amén. Y estamos hablando de Jesús. Sabía lo que había. Y saben la oración que hizo el Padre. Padre, pasa de mí esta copa. Que no sea mi voluntad, Señor, que sea la tuya. Amén. Y dice, y grandes gotas de sudor caía como gotas de sangre del sufrimiento que estaba pasando en ese momento, hermanos. Santo eres. Estaba aceptando la cruz, hermanos. En el monte de los olivos aceptó el monte de la cruz. Amén. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos descubrir a través de la oración. Hemos tocado un punto. Queda segundo punto, lo dejamos para otro día. Amén. Porque creo que Dios, ¿a cuánto le habló el Señor? Le habla